utilizamos un geotextil, ¿no? Justamente igual para filtrar o también para separar, ¿no? Si queremos proteger una geomembrana o tenemos suelo muy blando y queremos evitar la contaminación cuando realizamos un mejoramiento, utilizamos un geotextil también como separador, ¿no? Adicionalmente, otro geosintético es la geomalla o geogrid, que podemos observar que su única función primaria es el refuerzo. La geomalla no separa, no filtra, no drena, tampoco impermeabiliza. Lo único que hace es reforzar, ¿no? Entonces, ya conociendo las diferentes funciones primarias de cada geosintético, nosotros podemos tener una mejor idea de cómo utilizarlos correctamente, ¿no? Justamente para tener una mejor solución en nuestros proyectos, ¿no? El geodren, probablemente algunos lo conozcan, es un geocompuesto, es un geotextil con una malla en la parte interna, sirve solamente para drenar, como se puede observar. También tenemos la geomembrana. Este es un producto igual que se utiliza mucho en reservorios, en vertederos, para la impermeabilización de estas estructuras. Podemos observar que la única función es la impermeabilización, ¿no? Y tenemos otro tipo de geosintéticos, geoceldas, y muchos otros más que tienen diferentes funciones primarias y conociendo justamente estas podemos obtener buenos resultados en los diferentes proyectos de ingeniería, ¿no? Entonces, estos productos no son nuevos y están en el mercado en Bolivia y en el mundo ya hace más de 30, 40 años, entonces uno puede utilizarlos justamente para obtener mejores resultados, ¿no? Y para comenzar entonces con nuestra eh, capacitación, comentarles rápidamente, ¿no? Que nosotros somos Grupo RIN Limitada. Tenemos, bueno, tengo que actualizar la diapositiva, ya son más de 18 años de experiencia en diferentes obras y en el mercado boliviano. Lo que nosotros hacemos es brindar soluciones geotécnicas que optimizan el resultado final de cada proyecto de ingeniería, ¿no? Y estas soluciones geotécnicas, nosotros generalmente utilizamos estos geosintéticos que les comentaba, que son alternativas a estas soluciones convencionales, ¿no? Y vamos a verlas más adelante, ¿no? Y bueno, Grupo Orellene nosotros somos representantes exclusivos de varios líderes fabricantes en el mundo, fabricantes de geosintéticos como Tensar International Corporation, Grupo TDM Perú, también trabajamos con Geopool para el tema de geotextil, en el tema de gaviones también tenemos un par de distribuidores y justamente todo con el objetivo de ofrecer siempre productos de calidad y también lo importante es que brindamos la parte del asesoramiento técnico, ¿no? Entonces, primero vamos a ver las geomallas, que son producto y fabricadas de Tensar International, ¿no? Un poco para que conozcan a Tensar International, probablemente escucharon ya el nombre de esta empresa. Es una corporación internacional que tiene su fábrica manufacturera en Atlanta, tiene otra fábrica también en Blackburn y tiene otra fábrica en Wuhan, en China, ¿no? Y tiene oficinas alrededor de todo el mundo, ¿no? Y esta gráfica es lo importante, justamente. Nosotros somos este punto que se encuentra en el sector de Bolivia y es porque Tensar solamente trabaja con un distribuidor por país. Y esto es justamente para evitar la guerra de precios entre distribuidores locales, porque eso no nos interesa. Y la idea principal es justamente brindar un servicio de ingeniería personalizado, un asesoramiento técnico también con diferentes aplicaciones, y es lo que nosotros también realizamos como Grupo Orellene, ¿no? Entonces, desde ahora, para todas las aplicaciones que voy a mostrar en la presentación del día de hoy, quiero que sepan de que nosotros podemos ayudarlos con un prediseño, con un asesoramiento técnico, sin ningún compromiso, justamente para que ustedes puedan evaluar si se utiliza si pueden aplicar estos geosintéticos, estas soluciones alternativas que nosotros proponemos en sus diferentes proyectos o no, justamente, ¿no? Porque nosotros entendemos que además de la parte técnica, que es muy importante en un proyecto, también la parte económica es también algo que uno debe cuidar, ¿no? Y también generalmente, como vamos a ver en las diferentes aplicaciones, en nuestros productos,
también generan un ahorro, dependiendo de las condiciones de la obra, ¿no? Entonces, con eso, justamente creemos que somos una alternativa justamente muy viable en los diferentes proyectos, ¿no? Para que se tenga una idea también, el proceso de fabricación de las geomallas, como vimos inicialmente en la presentación, hay diferentes tipos de geosintéticos. Vamos a comenzar con las geomallas, que estas, como recordarán, vimos que solamente refuerzan, ¿no? Refuerzan el suelo con el que trabajan. Entonces, estas geomallas, en la fábrica de Tensar, nosotros trabajamos con la fábrica de Atlanta por temas de cercanía, entra la banda de polímero a la máquina y posteriormente se realiza un patrón de punteo, ¿no? Y posteriormente se comienza a orientar las partículas en diferentes direcciones para crear las diferentes geomallas, ¿no? Ese es el proceso de fabricación. Entonces nosotros tenemos una geomalla extruida y en el video se puede observar cómo se van orientando las diferentes partículas para crear ya sea las geomallas uniaxiales o triaxiales o biaxiales, que les vamos a mostrar más adelante cómo funcionan, ¿no? Entonces, de esa forma, tenemos una geomalla extruida, no es cocida, no es soldada, es químicamente inerte, resiste diferentes tipos de pH, tampoco se oxida con el agua, por lo que podemos generar diseños de una duración de por lo menos 100 años sin ningún problema. La geomalla se queda enterrada y tiene una muy larga duración, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de este tipo de productos respecto de otros productos metálicos, por ejemplo, ¿no? Que también están en el mercado, ¿no? Y en resumen, lo que hacemos inicialmente, lo que nosotros podemos ofrecerles son geomallas uniaxiales para muros o geomallas triaxiales o biaxiales que también se fabrican para el tema de carreteras o mejoramientos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y este es un pequeño resumen justamente de lo que voy a mostrarles. Vamos a abordar todas estas aplicaciones rápidamente, por lo tanto, si ustedes tienen alguna consulta o quisieran tener mayor información, pueden escribir en el chat del grupo o también al final voy a dejar mi contacto para poder enviarles mayor información, ¿no? Con las geomallas nosotros podemos realizar estas soluciones y tecnologías comprobadas que, y las vamos a ver más adelante rápidamente, ¿no? El primero son protección de ríos y canales. Posteriormente podemos también ofrecer la parte de refuerzo de pavimento. Esto es para temas de rehabilitación de vías pavimentadas, cuando ya están fisuradas y tienen una fisura reflectiva. También podemos ofrecer el mejoramiento de ferrovías y mejoramiento de fundaciones. Con las geomallas triaxiales, biaxiales en el tema de carreteras, y esto es algo muy importante y algo que aplicamos mucho en el oriente del país, podemos hacer mejoramiento de subrasantes blandas y también un refuerzo de capa base. Y por último, con las geomallas uniaxiales, como vemos también hay diferentes tipos de geomallas y cada geomalla también tiene su función principal. Con las geomallas uniaxiales nosotros podemos ofrecer muros o estructuras de retención de suelo mecánicamente estabilizado para conformar taludes o justamente muros, ¿no? Entonces, ya abordando rápidamente las diferentes soluciones, primero queríamos ver el tema de mejoramiento de carreteras cuando tenemos subrasantes blandas o queremos realizar una optimización de pavimento o un refuerzo de capa base, que como podemos observar en la diapositiva, este refuerzo se efectúa ya en la parte del paquete estructural, es decir, entre la capa base y la subbase, ¿no? En cambio, el mejoramiento de subrasantes es en la subrasante natural, que, bueno, por la experiencia que también tenemos en el oriente del país, generalmente el suelo es muy arcilloso, tiene mucha presencia de limo, tenemos presencia a nivel freático, entonces el suelo tiene un CBR, un valor de CBR muy bajo, una capacidad de soporte baja y nosotros para conformar una vía, ya sea temporal o permanente, necesitamos realizar un mejoramiento, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros podemos plantearles una alternativa, ¿no? Pero primero, ¿cómo trabajan las geomallas triaxiales o biaxiales de Tensar, ¿no? Inicialmente, lo que sucede es de que por la presencia justamente de la llanta, ya sea en una vía no pavimentada o permanente, nosotros generamos estos bulbos de presión que pasan todo el paquete estructural y se puede observar de que llegan a la
a la subrasante blanda, que es esta subrasante, es este cuadrado, este rectángulo de color naranja, amarillo. Y al llegar a la subrasante blanda, se genera justamente la falla, ¿no? Y comienzan a aparecer diferentes ahuellamientos en el sector, ¿no? Y justamente y deformaciones, ¿no? Entonces la vida útil de esa vía está comprometida, ¿no? Y vamos a tener que realizar algún mejoramiento o algún mantenimiento en un tiempo muy cercano. Lo que nosotros proponemos y el primer mecanismo de trabajo justamente de la geomalla triaxial o biaxial es colocar la geomalla directamente sobre esta subrasante blanda, ya sea saturada o no saturada. Por lo tanto, la distribución de cargas de esta rueda se modifica, como podemos observar, y se distribuye en un área mayor. Esto porque la geomalla, vamos a verlo más adelante, también mejora el paquete de granulares que se coloca sobre esta. Entonces podemos soportar una mayor cantidad de cargas y adicionalmente también, como se observa en esta diapositiva, la distribución de cargas al suelo de fundación es mucho mejor, ¿no? Se realiza en un área mayor. Esto es como el efecto del zapato de nieve de un esquimal. Si él pisa sin este zapato especial, la nieve se hunde, pero al utilizar este zapato y distribuir su peso en un área mucho más grande, puede caminar tranquilamente sobre la nieve, ¿no? Entonces eso es lo que hacen las geomallas. Tiene una mejor distribución de cargas inicialmente y por eso también nosotros podemos soportar también cargas mayores, ¿no? Y esto se observa en las siguientes fotografías. A la izquierda se puede observar que estamos en una zona pantanosa, que este ingeniero está verificando eso justamente con este palo. Y posteriormente, solo como prueba, estiramos un rollo de geomalla. Pueden observar que la geomalla viene en forma de rollos, viene en un ancho de 3, de 4 metros, justamente para poder colocarlo en el ancho de su vía. Entonces, lo único que hacemos es comenzar a estirarlo, como se puede observar, ¿no? Entonces se comienza a estirar la geomalla y solo por estirarla y en este lugar completamente saturado, en este pantano, se puede observar que las dos personas no se hunden porque están pisando dentro de la geomalla, ¿no? Entonces, solo por colocar la geomalla, nosotros ya tenemos una mejor distribución de cargas en el suelo que presenta condiciones muy, muy, muy blandas, ¿no? Ese es el primer mecanismo de trabajo, ¿no? Y el segundo mecanismo de la geomalla es la restricción lateral de las partículas, ¿no? O el confinamiento lateral o trabazón también se le menciona, ¿no? Esto se observa en este dibujo y es la razón por la que la geomalla triaxial o biaxial tienen esas aberturas, se traban con el material granular. Para estas soluciones sí es recomendable y es preferido utilizar un material granular de ciertas características porque se puede observar que el trabazón o esta restricción lateral va a ser mucho más efectiva, ¿no? Entonces, de esa forma, al trabarse en la geomalla, se restringe lateralmente el movimiento de todas estas partículas y lo que nosotros hacemos es aumentar la vida útil justamente de ese mejoramiento y retrasar la aparición de este abollamiento, ¿no? Porque lo que sucede es de que al aplicar justamente las cargas de la llanta, de los vehículos, en todo este sector granular, si no tenemos una geomalla, tiende a moverse justamente este material granular por el peso de la carga viva, ¿no? Entonces se va moviendo, se va acomodando y posteriormente se generan abollamientos, ¿no? Pero si nosotros tenemos justamente una geomalla triaxial, podemos observar de que el material granular se traba muy bien. Entonces de esa forma restringimos su movimiento y el abollamiento tarda mucho más en aparecer, ¿no? Entonces tenemos una mayor vida útil. Y vimos también, como si recuerdan la primera diapositiva, de que el geotextil, un geotextil no tejido, también puede ser una opción para el refuerzo, si recuerdan, ¿no? Pero aquí se observa que este geotextil tejido, como no tiene aperturas, muchos ya habrán utilizado el geotextil por temas de permeabilidad y para retener el material fino, tiene unas aberturas de poros muy pequeñas. Entonces, obviamente, la restricción lateral de las partículas ya no se la hace por trabazón,
un material granular ya no puede atravesar el geotextil, sino se la hace por fricción, ¿no? Entonces existe también una restricción lateral, pero esta es mucho menor porque es solamente por fricción, ¿no? Entonces la geomalla en este tema de, de, de mejoramientos y de carreteras es mucho más efectiva que un geotextil, ¿no? Entonces, la razón por la que nosotros en este caso, para este caso, recomendamos siempre utilizar geomallas, ¿no? Y ya abordamos directamente las soluciones. Tenemos inicialmente la aplicación para mejoramiento de subrasante, ¿no? Esto es cuando nosotros tenemos subrasantes blandas o débiles, ¿no? Que seguramente tienen muchos de sus caminos, ¿no? Con presencia de niveles freáticos, como se observa en la fotografía, ¿no? Esto prácticamente es un pantano, ¿no? Entonces, esta aplicación nosotros podemos utilizarla para proporcionar una superficie de una carretera temporal, ya sea para un ingreso, salida o una obra que durará algunos años, o también puede servir como una cimentación estable para una carretera permanente, es decir, sobre este mejoramiento, yo posteriormente puedo construir mi capa base, mi capa subbase, mi capa base y posteriormente, si es necesario, el pavimento, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos siempre generar esta alternativa, que es bueno mencionarlo, convencionalmente en Bolivia, no solo en el oriente del país, sino también en la parte del occidente, existen otras metodologías de mejoramiento subrasante como pedraplenes, cambio de material, estabilización química con cemento, y justamente esta alternativa de mejoramiento con las geomallas es una alternativa muy novedosa que presenta muchas ventajas, ¿no? Especialmente cuando no en todos los sectores tenemos pedraplén. En el oriente del país la existencia de piedra es escasa, entonces, y también por temas de acarreo puede ser una solución muy costosa. Entonces, el utilizar justamente estas geomallas puede ser una alternativa, ¿no? Y lo fue justamente en diferentes proyectos de Santa Cruz que voy a mostrar a continuación, ¿no? Aquí seguimos viendo algunas fotografías de subrasantes blandas y los ahuellamientos que se generan y la dificultad y lo que dificulta el ingreso, en la salida, en la obra, que también causa retrasos en los trabajos y retrasos económicos, ¿no? Entonces, básicamente nuestra propuesta es la siguiente, ¿no? Aquí podemos observar a la izquierda el sector no estabilizado, es decir, un mejoramiento, como comentaba, con pedraplén, con estabilización química, con cambio de material. Uno generalmente del nivel de subrasante existente tiene que realizar una excavación adicional para poder colocar todas esas partículas, ¿no? Asumiendo que decidimos utilizar un pedraplén, uno hace un mejoramiento en ese aspecto, ¿no? Y este pedraplén también se va estabilizando con el tiempo y a pesar de haber concluido ya la obra y al estar sometido a las cargas de servicio, estas piedras se siguen moviendo y se siguen estabilizando, ¿no? Entonces a veces se causan ahuellamientos adicionales, ¿no? Entonces nuestra alternativa es justamente la de la derecha, es utilizar una geomalla triaxial o biaxial. Entonces lo que nosotros obtenemos es justamente un mejoramiento equivalente. Es decir, los resultados que se utilizan con este pedraplén con una altura H, que podemos observar que es mucho mayor, nosotros podemos lograrla con un espesor, con una capa mucho menor, que incluso en algunos casos nos ahorre el tema de excavación, ¿no? Sobre excavaciones en estas subrasantes blandas, que a veces también son un problema. Y todo por el uso justamente de esta geomalla, ¿no? Podemos observar que la geomalla va directamente sobre el suelo de fundación blando, completamente saturado, y mediante un cálculo conociendo las condiciones reales de cada proyecto, nosotros podemos especificar cierto espesor, va a ser mucho menor, generalmente es 60 a 50 por ciento, se genera un 60 o un 50% de ahorro en el material granular o en el espesor, y de esa forma nosotros podemos proponer justamente esta alternativa, ¿no? Entonces, viendo esas ventajas, aquí quería presentarles un video, espero que se pueda ver correctamente, de justamente el paso este es en una minería, bueno, es un camión
que pasa en un sector donde la geomalla está colocada, ¿no? Y se puede observar que el abollamiento es muy, muy pequeño y el tránsito es adecuado. Y posteriormente pasa a un sector sin la geomalla. Y ahí se genera un abollamiento mucho, mucho más grande, como se puede observar, ¿no? Entonces, de esa forma, quería mostrarles mediante este video los beneficios que nosotros podríamos brindarles en sus diferentes vías de ingreso o carreteras. No tiene que ser siempre una doble vía ni una carretera muy grande. Esto también nosotros lo hemos hecho en calles particulares, urbanas. Entonces, siempre es una buena solución porque también se puede implementar de manera puntual, ¿no? No tiene que ser en toda la carretera. A veces tenemos sectores malos en sectores puntuales, en ciertas progresivas y solamente se realiza la intervención en dichos sectores, ¿no? También, bueno, ya pasando a la parte de fotografías para que vean la experiencia que tenemos en diferentes proyectos en el oriente del país, en la vía férrea, en el tramo Montero-Bulo Bulo, pueden observar que la constructora nos envió también prácticamente a un pantano. Aquí tenemos la presencia de la geomalla triaxial, es un rollo de 4 metros en este caso, y lo que hacemos es, como comentaba, colocarlo directamente sobre este pantano para posteriormente realizar el mejoramiento de subrasante, ¿no? Justamente es lo que hacemos en esta diapositiva. Se puede observar que primero colocamos un rollo y posteriormente colocamos el otro rollo, ¿no? Y en la parte central existe un traslape. Este traslape depende de las condiciones de la subrasante blanda. En este caso, el traslape era de 90 centímetros y es algo constructivo justamente para evitar tener un lugar central al colocar el material de relleno con el peso de los equipos. Esto va a tender a abrirse, ¿no? Entonces, con ese traslape nosotros garantizamos que todo el sector va a estar eh, cubierto por la geomalla, ¿no? En este caso la triaxial, ¿no? Se puede observar que colocamos directamente la geomalla en el sector saturado, manualmente, sin ningún problema, con un par de obreros. Lo único que se hace es estirar el rollo y directamente con un equipo muy pesado, a pesar de tener un CBR muy bajo, nosotros generalmente recomendamos utilizar equipos más livianos, pero este es el equipo que tenían en obra y uno tiene que adecuarse. Y adicionalmente, como pueden observar, estamos utilizando arena. Yo comenté que preferiblemente nosotros recomendamos material granular, pero este era un sector de portachuelo que esa no era una opción, ¿no? Era un material muy costoso, entonces se utiliza una arena del lugar y nosotros, conociendo las características, realizamos las verificaciones adicionales y vimos la oportunidad para implementar en el proyecto, ¿no? Entonces pueden observar que es justamente arena, ¿no? Entonces también podemos realizar mejoramientos con arena, ¿no? Entonces algo muy importante y un beneficio adicional. Y directamente, al colocar cierto espesor de arena sin compactar sobre la geomalla, ya puede entrar un camión completamente cargado con más arena, como se puede observar, ¿no? Entra, descarga el material, posteriormente entra otro el equipo y este equipo lo distribuye y posteriormente entra la volqueta y descarga el material, ¿no? Y de esa forma avanzamos en este tramo de prueba y tuvimos muy buenos resultados, por lo que en ciertos sectores, tramos largos, pero también puntuales de la vía férrea Montero-Bulo Bulo, se realizó este mejoramiento de subrasantes con geomallas triaxiales y se puede observar que ya en la etapa constructiva han utilizado la arena que nosotros hemos dado el visto bueno, ¿no? Sobre este mejoramiento que tenía, si mal no recuerdo, como unos 40 centímetros, era la geomalla y 40 centímetros de arena o 45 centímetros de arena, se iban a construir aproximadamente terraplenes de unos 7, 8, 9 metros de altura justamente para que pase el tren, ¿no? Entonces, pueden observar que justamente este mejoramiento es esa cimentación estable que necesita el proyecto para poder construir justamente esos terraplenes, ¿no? Porque el suelo tenía un CBR muy bajo, una capacidad de soporte muy baja y vamos a tener muchos asentamientos, ¿no? Entonces este tema también mitiga los asentamientos. También
Otro proyecto en el que pudimos participar es en el mejoramiento de subrasante de la doble vía Montero-Yapacaní. Aquí las condiciones no eran tan críticas, también por eso se puede observar que el traslape es mucho menor, era de 30 centímetros si no me equivoco, y de esa forma nosotros pudimos también en ciertos tramos de esta doble vía realizar este mejoramiento, ¿no? Justamente por la inexistencia de piedras y materiales granulares, ¿no? También, bueno, en el oriente del país hemos trabajado en muchos proyectos adicionales, ¿no? Como la doble vía, eh, la carretera de San Borja, San Ignacio de Moxos, Ruenabaque, Ribera Alta, en muchos sectores del oriente del país donde conocemos las características del suelo del azul rasante y es necesario siempre hacer un mejoramiento para poder conformar una vía, ¿no? Nosotros tenemos un programa de diseño. Este es un vistazo justamente de ese programa para realizar este mejoramiento subrasante y con los datos adecuados nosotros podemos justamente plantear esto, ¿no? Que para el sector sin estabilizar, esto es por la metodología de Girouhan, nosotros necesitamos utilizar aproximadamente 710 milímetros, ¿no? Es decir, 71 centímetros. Es el mejoramiento tradicional que se realizaría con piedra o un material granular, ¿no? Pero utilizando la geomalla, en este caso la Tensar TX160, tenemos diferentes tipos de geomallas, nosotros reducimos ese espesor de 71 centímetros a 29. Entonces logramos un ahorro, como les comentaba, del 50-60% del material granular. Y ahí es donde nuestra alternativa se vuelve económicamente factible, ¿no? Porque probablemente nuestra geomalla cuesta menos que 60 centímetros o que estos 40 centímetros de material granular que tienen que ser con ciertas características y incluir la parte del acarreo, ¿no? Y también la conformación de ese material, la compactación, la mano de obra, el tiempo de maquinaria. Entonces, viendo todas esas situaciones, nuestra alternativa, al conformar una capa mucho más delgada, cobra mucha, es muy, muy, muy atractiva, ¿no? Entonces, ese es justamente el sistema de mejoramiento de subrasantes blandas que queríamos presentarles. Si tienen alguna consulta, recuerden, pueden escribir en la parte del chat, ¿no? Ya pasando a la parte superior del pavimento, del paquete estructural, justamente, queríamos presentarles otra solución que igualmente se obtiene con las geomallas triaxiales, que es la optimización de pavimento o refuerzo de capa base. Esta es una solución muy novedosa, recién tiene el visto bueno de la AASHTO hace unos 9 años. Entonces, lo que hace es prolonga la vida útil o la reducción de los espesores del pavimento de una carretera permanente. Y obviamente ya nos olvidamos de la subrasante porque asumimos que estamos construyendo sobre una subrasante relativamente firme, ¿no? Esto ya porque teníamos una subrasante natural con muy buenas condiciones, o se hizo un mejoramiento, ya sea con geomallas triaxiales o pedraplén o de la forma convencional que generalmente trabajamos, ¿no? Entonces ahora vamos a abordar el tema del refuerzo de capa base en el paquete estructural de la vía, ¿no? Como comentaba, bueno, el año 2009, hace 10 años, 11 años, salió justamente esta nueva aplicación con el visto bueno del AASHTO y salió justamente esta normativa que menciona que después de muchos estudios, de muchas calibraciones, pruebas en laboratorio y también pruebas a gran escala, se reconoce el beneficio de incluir geosintéticos, como vimos, geosintéticos, puede ser geomallas, geotextiles, en el pavimento para incrementar la vida útil, reducir los espesores o llegar a un equilibrio entre ambos, ¿no? Y eso es lo que generalmente nosotros hacemos, es llegar a un equilibrio, ¿no? También cada productor debe calibrar su geomalla con los requerimientos de esta norma, de esta normativa. Entonces, Tensar justamente hizo todas las pruebas durante muchos años, más de 5 años, hizo las pruebas para poder aplicar para esta solución de refuerzo de capa base. Entonces, por eso Lashto menciona que los beneficios no pueden derivarse teóricamente, sí o sí, para cada tipo de geomalla tiene que hacerse estas pruebas a gran escala, ¿no? Y
también en los diseños nos utilizarán para otros geosintéticos, es decir, si yo calibro y hago pruebas con geomallas, no puedo asumir que los resultados, que voy a obtener los mismos resultados con geosintéticos, o perdón, con geotextiles, ¿no? Que como vimos no tienen aperturas y tienen diferentes virtudes justamente, donde las geomallas presentan siempre una ventaja, ¿no? Y se debe hacer secciones de pruebas, secciones a gran escala para obtener la cuantificación de beneficios de cada producto. Es decir, yo comentaba que Tensar tiene muchas geomallas triaxiales, pero toda esta calibración que se debe hacer justamente se tiene que hacer para cada tipo de geomalla. No por hacer para una geomalla triaxial, todas mis geomallas cumplen. Se debe cumplir a cabalidad justamente esta calibración que pide la AASHTO, y por eso muy pocos fabricantes ofrecen esta solución. Nosotros también como Tensar se calibró 2 geomallas de las triaxiales, no todas, y justamente utilizamos justamente estas geomallas para esta aplicación de refuerzo de capa base, ¿no? Esta es una vista de nuestro programa de diseño del Spectra Pave, que tiene el visto bueno igual de la AASHTO y de la ARA, mencionando que nosotros cumplimos con todos los requerimientos de calibración y también tenemos estos resultados y el visto bueno de que el programa trabaja correctamente, ¿no? Y esto es lo que podemos ofrecerles. Esta es la diapositiva que me gusta mostrar. A la izquierda, en el recuadro rojo, observamos una sección sin geomalla, ¿no? Este es el diseño convencional, de la forma que nosotros trabajamos generalmente en Bolivia. Los proyectos se tiene un cierto espesor de carpeta asfáltica y bueno, en este ejemplo tenemos 25 centímetros de capa base, ¿no? Y bueno, en algunos casos también tenemos su base, ¿no? No hay ningún problema, pero en este ejemplo no tenemos esta capa subbase. Y la vida útil de, este, de, esta, de esta sección justamente son los 117.000 ejes equivalentes, que justamente es el dato inicial que uno toma para poder determinar los espesores del pavimento, ¿no? Entonces, nosotros con la geomalla triaxial podemos ofrecerles esta opción 1, que es justamente reducir los espesores, ya sea también del pavimento y de la capa base. Si tuviéramos capa subbase, también se podría reducir un poco el espesor de la capa subbase, porque observamos que al colocar la geomalla triaxial, nosotros realizamos el mejoramiento de toda esta capa base, que ya se llega a llamar una capa mecánicamente estabilizada, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros podemos reducir el espesor del pavimento y también ganar como 5 centímetros en la capa base para obtener los mínimos costos de construcción, ¿no? Aquí estaríamos llegando a un precio mucho más bajo del inicial, ¿no? Claro que siempre depende de cada proyecto, ¿no? Depende del costo de los materiales y del acarreo, pero generalmente podemos realizar un ahorro en la parte económica, ¿no? Y todo esto, a pesar de disminuir los espesores, no estamos afectando la vida útil de la vía, ¿no? De dicha sección, ¿no? Podemos observar que tenemos básicamente la misma cantidad de ejes equivalentes, ¿no? Esta es la solución que generalmente nosotros aplicamos en nuestros diferentes proyectos en Bolivia, ¿no? Sucede también que podemos ofrecer un costo equivalente, es decir, se utiliza la geomalla triaxial, pero la reducción de espesores ya no es tan significativa como en la anterior. Aquí reducimos 1 centímetro en la parte del asfalto y 2 centímetros en la parte de la capa base, y todo con el objetivo de obtener un costo equivalente. Es decir, esta solución me costaría básicamente igual que este diseño original, cumpliendo el presupuesto que teníamos en el proyecto, ¿no? Pero la ventaja es de que como no realizamos una reducción tan grande como en el caso anterior, nosotros incrementamos la vida útil. Es decir, esta vía va a durar mucho más que la inicialmente planteada, ¿no? Por aquí 2 o 3 veces más, ¿no? Y finalmente, nosotros en la opción 3 podemos plantearles esta última alternativa, que eso sí, es mucho más costosa porque no se realiza ninguna reducción de los espesores, lo que se hace es incrementar la geometría triaxial, pero todo con el objetivo de obtener la máxima vida útil, ¿no? Entonces, obviamente va a ser una solución más costosa,
porque no realizamos ningún ahorro en materiales granulares, pero se observa de que generalmente nosotros obtenemos de 3 a 6 veces más la vida útil del diseño original, ¿no? En lugar de 117.000, nosotros podemos justamente obtener casi 700.000 ejes equivalentes, ¿no? Y esto se traduce en términos de vida útil de mantenimiento, en los ciclos de mantenimiento, y es un ahorro que se ve ya en la etapa de servicio de la estructura, ¿no? En términos de comportamiento y abollamientos, ¿no? Entonces, ya sea para mejoramientos de subrasantes o este refuerzo de capa base y en el nivel de paquetes granulares, nosotros, adicionalmente al ahorro justamente de material granular, podemos justamente mencionar estos ahorros adicionales que justamente son reducir la cantidad de excavación y posterior traslado de la subrasante. También se ahorra en el tiempo de colocar o compactar 2 o 3 capas adicionales de relleno. En temas urbanos, una ventaja es de que como no tenemos que realizar una sola excavación, tenemos menos probabilidad de encontrar o dañar instalaciones urbanas de agua potable, servicios subterráneos, ¿no? Y también disminuimos la posibilidad de encontrar suelos contaminados, ¿no? Bueno, y algo bueno para el medio ambiente es que también como utilizamos menos cantidad de maquinaria, reducimos las emisiones de carbón producidas por los equipos, ¿no? Esto justamente son las aplicaciones que nosotros queríamos presentarles para carreteras. Y lo mismo podemos nosotros ofrecer para la parte de vía férrea. Si hay alguna persona interesada, también podemos enviarle mayor información, pero las geomallas también trabajan de la misma forma con el balastro y subbalastro, ¿no? Entonces, como comentaba, vamos a pasar ahora a otra aplicación. Si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat del grupo y lo vamos a ver en unos minutos en la primera pausa que vamos a realizar, ¿no? Posteriormente también con otro tipo de geomallas, ya no las triaxiales o biaxiales, este es un tema de rehabilitación que probablemente también les interese. Nosotros podemos realizar un refuerzo de pavimentos. Entonces, lo que se hace es que generalmente el pavimento está diseñado para fallar, ¿no? Entonces, la carpeta asfáltica por temas de temperatura, fatiga, eh, estos cambios en ciclos justamente de temperatura en la noche, en el día, desgastan la carpeta asfáltica y se generan estas fisuras reflectivas, ¿no? Que nosotros observamos en las carreteras, ¿no? Y esto es solamente superficial, ¿no? No es que la carretera fue mal construida, pero la carpeta asfáltica de 5 o 7 centímetros ya tiene que ser reparada, ¿no? Entonces, la solución convencional que nosotros utilizamos es colocar una sobrecarpeta de otros 5 o 10 centímetros y lamentablemente esa sobrecarpeta se va a volver a fisurar, la fisura va a subir y vamos a volver a tener el problema en unos 2 o 3 años, ¿no? Entonces, la solución que nosotros proponemos es colocar una geomalla de pavimentación o un geomanto de pavimentación, que son productos específicamente fabricados para trabajar con el asfalto, con el pavimento flexible, caliente, no se derriten, y de esa forma distribuimos horizontalmente los esfuerzos y alargamos la vida útil de esta nueva sobrecarpeta que se va a vaciar. Y es decir, si inicialmente teníamos 2 años de vida útil adicional por esa sobrecarpeta, si nosotros colocamos esta geomalla de pavimentación, o este interlayer se le llama generalmente, nosotros podemos incrementar su vida útil 2 o 3 veces más, es decir, duraría 6 años, ¿no? Por decir algo, ¿no? Dependen también las condiciones de cada proyecto, ¿no? Y para eso nosotros justamente tenemos geomallas, como comentaba, y geomantos o mantos de pavimentación, ¿no? Que la diferencia es de que la geomalla de pavimentación, como tiene aberturas, realiza este control de propagación de fisuras que comentaba y también el refuerzo de esta sobrecarpeta, de este pavimento. Y la ventaja adicional del glass pave o de este manto de pavimentación es de que adicionalmente al control de fisura y el refuerzo también, como es como un geotextil, realiza un control o genera una barrera impermeable, ¿no? Que en lugares donde llueve mucho o tenemos probablemente algún nivel freático, brinda una ventaja adicional, ¿no? Entonces, lo que comentaba justamente, ¿no? Nosotros tenemos este pavimento original
que se generó esta fisura, ¿no? Y por lo tanto nosotros decidimos hacer esta nueva sobrecarpeta eh, que debe tener unos 5 o 7 centímetros, ¿no? Pero lo que va a pasar es de que esta fisura va a subir. Inevitablemente va a subir y va a llegar hasta la parte superior de esa sobrecarpeta en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, nosotros justamente con las geomallas, las grid o glass pave, podemos intersectar dicha fisura y incrementar la vida útil, ¿no? Y aquí presento algunas fotografías de la geomalla de fibra de vidrio. Como les comenté, tiene ciertas aberturas que se pueden ver aquí. Las aberturas son mucho más pequeñas que, como vimos anteriormente, de la geomalla triaxial, porque aquí están justamente diseñadas para trabarse con el material granular que nosotros utilizamos en el asfalto, ¿no? En el pavimento flexible, ¿no? Entonces, de esa forma, uno puede cortar la geomalla dependiendo en los sectores que quiere colocarla. Esta es una fotografía de la geomalla ya colocada en una vía. Se coloca directamente sobre la carpeta asfáltica agrietada, ¿no? Obviamente se tiene que hacer una limpieza del sector. Y una ventaja adicional es de que aquí podemos observar la compactadora. Lo que hace esta compactadora, lo que está haciendo es aplicar presión a esta geomalla, ya que de esa forma nosotros, aplicando presión o mediante otro equipo, a veces también utilizamos rastrillos cuando no hay un equipo pesado, lo que hacemos es activar el adhesivo que se encuentra en esta geomalla y por lo tanto queda completamente pegada ya a la superficie agrietada, ¿no? A esta carpeta asfáltica agrietada en la parte inferior. Y por eso el colocado es mucho más, es muy sencillo. Entonces la geomalla ya no se mueve, ¿no? Y posteriormente se coloca la carpeta asfáltica, la nueva sobrecarpeta, de 5 centímetros, 7 centímetros. Lo mínimo recomendable es 5 centímetros. Y se observa, ¿no? En esta fotografía de que la geomalla no tiene ningún problema justamente con esas grandes temperaturas del asfalto y resiste, ¿no? Entonces, de esa forma podemos nosotros realizar el mantenimiento, rehabilitación justamente de estos sectores fisurados, incrementar la vida útil y reducir estos ciclos de mantenimiento, ¿no? Que igual en ciertas vías son un problema continuo, ¿no? Esa aplicación también queríamos mostrarles y podemos enviarles más información, ¿no? Algo que también nosotros hacemos mucho en el país y en todos los departamentos son los muros y taludes de suelo mecánicamente estabilizado, ¿no? Aquí ya nos olvidamos de la parte de carreteras y abordamos la parte de estructuras de retención o contención, ¿no? Que son necesarias en muchas obras dependiendo la cota del rasante, la topografía del terreno, o simplemente, como puede ser en Santa Cruz, y estamos trabajando mucho en eso, se quieren generar viaductos, pasos a desnivel. Entonces, esta metodología toma una especial importancia y vamos a verlo aproximadamente en las fotografías siguientes, ¿no? Primero, para comenzar, ¿no? Igual estas estructuras de suelo reforzado con geomallas ya tienen muchos años, más de 50 años de aplicación en todo el mundo. Pero en Bolivia nosotros generalmente optamos por utilizar paramentos de hormigón armado o de gaviones, ¿no? Pero todas estas son estructuras de gravedad. Entonces, la estructura de suelo mecánicamente estabilizado con geomallas, es decir, SME, son una alternativa adicional justamente y tienen un comportamiento igual porque también es una estructura de gravedad y la verificación por estabilidad externa es justamente la misma que se realiza, ¿no? Entonces, uno no tiene que estar desconfiado justamente de este tipo de estructuras porque se comportan muy bien. Incluso al ser más flexibles, también brindan un comportamiento eh, adecuado, especialmente ante ciertas deformaciones o asentamientos, ¿no? Cosa que un muro de hormigón armado, al ser muy rígido, no lo hace, ¿no? Y básicamente esta es una sección transversal de un talud de suelo mecánicamente estabilizado y como se observa, en el suelo de relleno nosotros colocamos las diferentes geomallas y estas geomallas son las que brindan la resistencia a tracción
en el suelo es muy bueno a la compresión, pero justamente necesita estas geomallas para poder resistir los esfuerzos de tracción que se generan al conformar la estructura y de esa forma generar toda esta masa de suelo mecánicamente estabilizado, ¿no? De color naranja, ¿no? Que va a soportar justamente los empujes laterales del suelo retenido. Y esto sucede igual en el hormigón armado, ¿no? El hormigón es muy bueno a la compresión, pero utiliza el fierro de construcción para los sectores donde la tracción no puede ser soportada por el hormigón, ¿no? Entonces, lo mismo hacen las geomallas para el suelo, ¿no? Y algo importante también es de que el empuje del suelo retenido es recibido por toda esta masa de suelo mecánicamente estabilizado de color naranja y se distribuye al suelo de manera rectangular. Por lo tanto, el empuje que llega al paramento es muy bajo. Entonces, el paramento tiene una función de control de erosión, ya no cumple una función estructural. Entonces, esa es la razón por la que vamos a ver a continuación varias fotografías de diferentes muros o taludes con diferentes tipos de paramentos, ¿no? Y eso hace estéticamente también una, un mejor acabado, ¿no? Que un muro de hormigón armado o de gaviones en algunos casos, ¿no? Y lo mismo sucede para muros, ¿no? Tenemos una fachada completamente vertical, reforzada con las geometrías uniaxiales de cierta longitud, y ya en este caso, dependiendo de la funcionalidad de la estructura, proponemos un acabado, un paramento de hormigón vaciado en sitio o paneles prefabricados, ¿no? Entonces, con toda justamente la información del proyecto, nosotros podemos proponer o muros o taludes, ¿no? Y aquí ya comienza la parte interesante, ¿no? Nosotros para una vía, si no queremos realizar ningún refuerzo, podemos tender el material a unos 30 grados, realizando una compactación apropiada, pero la desventaja es de que ocupamos mucho espacio eh, de la vía, probablemente mayor al derecho de la vía existente, ¿no? Y por tender dependiendo de la altura justamente de este terraplén, por tender el talud, podemos intersectar ya en sectores privados como casas o alcantarillas que no pueden ser justamente demolidas, ¿no? Entonces, por esa razón, lo que nosotros planteamos es reforzar esos taludes para poder generar un ahorro económico y en tiempos del sector, y de paso no intervenimos ni afectamos las casas o alcantarillas en el sector, ¿no? Entonces, justamente esa es la idea. No siempre tiene que ser en un cerro, aquí vemos que es un lugar completamente plano, pero justamente con esa alternativa nosotros podemos también brindarles esas ventajas, ¿no? También dependiendo las diferentes condiciones de la vía, tenemos la vía aquí en la parte superior, aquí tenemos el vehículo, y necesitamos conformar esta estructura justamente que en la parte inferior es un muro reforzado con geomallas y posteriormente viene un talud que no está reforzado porque tiene un ángulo de 30 grados que se puede obtener fácilmente, ¿no? Pero si nosotros queremos realizar un ahorro en tiempos de esta solución, podemos ir modificando, como se puede observar en la diapositiva, la altura del muro. El talud también ya es mucho más empinado, ya tiene una inclinación de casi 1 a 1, de 45 grados. Entonces, para eso ya es necesario utilizar geomallas, pero ya poco a poco podemos observar que realizamos un ahorro en el material de relleno, ¿no? Moviendo completamente el muro en la parte superior y el talud en la parte inferior, el ahorro también de material de relleno es mucho mayor, ¿no? que el inicial. Entonces, de esa forma nosotros podemos plantear alternativas o conformar directamente un talud, ya no una estructura vertical, sino una estructura con una inclinación continua en toda la altura, para poder justamente conformar esta estructura de una forma económica y rápida, ¿no? Y aquí ya les presento las diferentes fotografías de algunos proyectos que realizamos en Bolivia. No son todos los proyectos, pero son algunos que espero puedan brindarles la idea de cómo nosotros trabajamos en este tema de muros y taludes, ¿no?
Entonces, típicamente, si no queremos utilizar geomallas, la inclinación del suelo no debe exceder justamente un ángulo, como comentaba, de unos 27, 30 grados, ¿no? Entonces, con esa inclinación, uno no necesita ninguna geomalla de refuerzo ni hacer ningún trabajo adicional, ¿no? Solamente con una apropiada compactación puede llegar eso, ¿no? Pero sucede mucho de que nosotros queremos ahora ampliar justamente esta vía, estamos con el tema de las dobles vías o tenemos la existencia de una casa en este sector, entonces tenemos que tender aún más el talud, no, no podemos extendernos tanto, ¿no? Entonces en ese caso, la primera alternativa, ya sea para ganar calzada o no afectar la casa existente o alcantarilla en el sector, es generar estructuras con una inclinación de 45 grados ya con geomallas, como se puede observar, ¿no? Que es lo que se ve en esta fotografía. Entonces, aquí presentamos el talud Málaga en Cochabamba. Este es un talud con esa inclinación que básicamente se conforma con las geomallas uniaxiales, como se puede observar en esta fotografía. Estas geomallas solo tienen resistencia en una dirección, no son como las triaxiales o biaxiales que veíamos anteriormente. Estas sí trabajan a tracción, y se va conformando poco a poco en diferentes capas justamente esta estructura y nosotros obtenemos el, esta estructura final que observamos que el talud es este existente. Obviamente la geomalla no se ve porque está enterrada, pero obtenemos ese paramento verde por utilizar un manto de control de erosión de coco, que es el existente en este sector, ¿no? Y que nosotros utilizamos mucho también en el oriente del país porque propicia el crecimiento de vegetación, ¿no? Entonces, de esa forma podemos generar este tipo de estructuras que uno pensaría que es un talud natural, ¿no? Pero obviamente está reforzado en la parte interna, ¿no? Para taludes mucho más con una inclinación ya mayor, ¿no? De unos 70 grados, o si queremos ampliar dos vías de la calzada, o probablemente no es por temas de espacio, no podemos tendernos más de esta inclinación, igualmente podemos ser una alternativa, ¿no? Como se observa en esa fotografía. Y aquí presentamos estas fotografías de la carretera Comarapa en Santa Cruz, donde pasó este deslizamiento justamente, ¿no? Y queríamos volver a reconformar el nivel hasta la capa, hasta la cota de la calzada, ¿no? Y utilizando justamente las geomallas uniaxiales, aquí se vuelve a observar las geomallas, se coloca una sobre otra, una al lado de otra, perdón, no existe ningún traslape, y en el paramento utilizamos nuevamente el manto de control de erosión. Aquí en la parte trasera utilizamos un geotextil, ya podemos ver cómo utilizamos los diferentes geosintéticos como siendo sus funciones primarias. Entonces, de esa forma podemos conformar poco a poco este muro. Esta era la sección transversal y esta es una fotografía final antes de que se revejete todo el talud, ¿no? Incluso se pueden colocar también tuberías o ductos, ¿no? Y llegamos al nivel de la calzada. También este es un talud que se hizo el año pasado, es un reciente en Villamontes, en Tarija, para una planchada. Se puede observar que este es un talud de 25 metros de altura, es muy, muy grande, donde un hormigón o otra solución con gaviones ya no es factible justamente por la altura, ¿no? Este tipo de estructuras lo es. Entonces, generamos, como se puede observar en las diferentes fotografías, ese talud reforzado con geomallas y que es el que se encuentra en todo este sector de la planchada, que va a contener incluso los pesos de las oficinas, containers y de la torre de perforación, ¿no? Entonces nosotros podemos ofrecer este tipo de taludes, de estructuras para sus proyectos. Pueden ser igual taludes muy pequeños, de 5 o 6 metros, hasta pueden ser 25 o 30 metros sin ningún problema, ¿no? Igual ya para estructuras más verticales podemos, si se tiene mucha piedra en el sector, a veces los proyectos tienen ítems que se deben cumplir, como por ejemplo gaviones. Entonces nosotros podemos juntar la geomalla con el gavión y conformar igualmente un suelo mecánicamente estabilizado, pero con paramento de gaviones, ¿no? Solamente colocamos un gavión en la cara para que parezca una estructura de gaviones, pero toda la parte interna está compuesta por geomallas y suelo. Entonces, de esa forma se generan muros también de una gran altura. Este es un muro de unos 12 metros de altura que
con una fila de gaviones era imposible conformarlo, pero al tener las geomallas ya vemos justamente la posibilidad, ¿no? Esto es en Chulumani, en La Paz. También, bueno, pasando rápidamente, esto es en Sencata, también podríamos utilizar un paramento de hormigón vaciado en sitio, donde se embebe la geomalla y posteriormente se realiza el vaciado, se desencofra el material y la geomalla se la deja amarrada justamente en los niveles necesarios, ¿no? Y una vez que se llegue al nivel designado, lo único que hace uno es estirar la geomalla y posteriormente realizar los trabajos de compactación, ¿no? Aquí las geomallas se traslapaban por el ancho del acceso, ¿no? Esto es en La Paz, en Sencata. Entonces, pueden observar en las diferentes fotografías de que nosotros utilizamos diferentes tipos de paramentos. Dependiendo de la ubicación, también recomendamos cierto tipo de paramentos por temas de vandalismo. Como este lugar de Sencate es un sector urbano, uno puede cortar la malla de la lámpara del gavión o puede incendiar un manto de control de erosión. Siempre hay que pensar en esas cosas. Entonces, por eso también a veces planteamos un paramento de hormigón que justamente brinde esa seguridad adicional, ¿no? En temas urbanos, ¿no? En temas de vandalismo, ¿no? Y adicionalmente se le puede posteriormente hacer buñas, eh, acabados para la parte estética, y eso es lo interesante, ¿no? Esta es una estructura de casi 9 metros de altura, pero el paramento solamente tiene 20 centímetros y en la parte interna está compuesto por geomallas y material de relleno, ¿no? Entonces, en el tema de accesos también eh, llega a ser una solución muy, muy atractiva. También para puentes, justamente. Tenemos esto en el Beni, en el puente Machupo San Javier, San Joaquín. Se utilizaron, bueno, en el proyecto estaban dispuestos estribos abiertos. Y nosotros, para justamente llegar a conformar el ingreso y la salida del puente, se propusieron también muros de suelo mecánicamente estabilizado, ¿no? Esta es la sección transversal. Y de la misma forma, ¿no? Se va construyendo el paramento y se dejan ancladas las geomallas y posteriormente se realizan los trabajos de compactación. Y posteriormente ya tenemos esta foto casi final del acceso a dicho puente, ¿no? Y lo mismo en Santa Cruz, probablemente pasaron por la doble vía Santa Cruz Guarnes, bueno, en este momento sigue en construcción. En todos los viaductos se decidieron utilizar los paneles prefabricados, que estos paneles son prefabricados en obra y ya se dejan geomallas de espera cada cierta distancia. Entonces, de esa forma también se puede conformar este tipo de estructuras que tienen un acabado muy, muy, muy bueno. Igualmente también para muros, como pueden observar, eso es en Santa Cruz, no se tenía material granular, entonces estamos usando arena, ¿no? Este es un material preponderantemente arenoso, ¿no? Con ciertas características y cumplía lo requerido por la norma, entonces nosotros dimos el visto bueno. Y en eso también podemos siempre ser una ayuda para poder realizar el asesoramiento adecuado, justamente, ¿no? Y posteriormente se va compactando el acceso. Este es un acceso a un viaducto y el acabado, pueden observar con los paneles, es muy, muy bonito y incluso se pueden hacer logos y cosas especiales en los paneles, ¿no? Dependiendo de la parte arquitectónica que uno desee, ¿no? Esa fue toda la parte de muros. Yo sé que es mucha información la que estamos brindando en este momento, pero lo estamos también tratando de hacer de forma rápida para que puedan conocer en lo que podemos ayudarlos y si tienen alguna consulta, recuerden, pueden hacerla en el chat del grupo o también al final de la presentación, ¿no? Si gustan también pueden enviarnos su correo y yo igual voy a pasar mi correo en unos minutos para si les interesa alguna solución en particular, podemos enviarles información adicional. Otras aplicaciones que podemos plantearles con geomallas, está en el tema ya de protección de ríos y canales. Se puede observar este geocolchón que está completamente izado, ya sea de un lado o de dos lados. Con las geomallas nosotros podemos conformar estos geocolchones que son una alternativa a las colchonetas y gaviones, ¿no? Solo que en lugares muy abrasivos, el alambre, a pesar de tener PVC y ciertos recubrimientos, se rompe y el material se comienza a deformar, las piedras comienzan a salir
Estas geomallas son especiales con un copolímero que resiste todo tipo de agua, incluso salada, sin ningún problema, y brinda una mayor protección en un mayor tiempo, ¿no? Entonces es una ventaja de este tipo de geocolchones que nosotros también podemos ofrecerles y se utilizan en ríos, en canales, para defensas ribereñas también, como se observa, ¿no? Incluso para proteger incluso también ciertas tuberías. Nosotros también podemos ofrecerles esta alternativa y, y también quedamos justamente a la espera de sus comentarios, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos diferentes programas de diseño que utilizamos para las diferentes aplicaciones, ya sea para la vía férrea, para mejoramiento de fundaciones superficiales. Posteriormente tenemos el que les mostré del Spectra Pave, y también para muros tenemos el Tensor Soil, ¿no? Entonces, con eso nosotros siempre podemos enviarles, como les comentaba, ese predimensionamiento, esa alternativa con el respaldo técnico adecuado, ¿no? Justamente para ser siempre una alternativa a las soluciones convencionales que nosotros utilizamos en Bolivia, ¿no? Bueno, también les hago recuerdo, como Jimena también escribió en el chat, en cualquier momento pueden hacer alguna consulta. Esta es la primera pausa que quería hacer para ver si tenían alguna consulta. En este momento, si gustan, podrían efectuar alguna consulta de alguna de las aplicaciones observadas. Entonces, si tampoco hay consultas, podemos seguir con la presentación, pero también podrían efectuarla en cualquier momento, eso recuerden, para poder, la idea es tratar de absolver cualquier duda que se les pueda presentar, ¿no? De toda la información que estamos brindando en este momento, ¿no? El, aquí, aquí les presento mi correo, es eduardo.hinojosa@grupoorien.net. Si en algún momento después de la presentación quisieran más información o pensarían que podemos ayudarlos en un proyecto, no duden en escribirme y justamente podemos hacer ese trabajo de asesoramiento, ¿no? Que es una parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, siguiendo con otro tipo de soluciones, ya vimos carreteras, rehabilitaciones de vías, protecciones de ríos y canales, muros. Un segundo, probablemente tenemos, no, ahí está el correo, perfecto, entonces vamos a enviar a ese correo también cierta información adicional, ¿no? Queríamos presentarles algunas alternativas de protección de erosión de taludes, ¿no? Y esto también nosotros lo hacemos con diferentes geosintéticos. Esto es, siempre la protección de erosión es una necesidad, ¿no? Todos los taludes y laderas están sujetos a las fuerzas de erosión por estar expuestos a la intemperie, ¿no? Y un talud, ya sea si fue creado recientemente por un corte de una carretera, justamente como parte nueva de una obra o una nueva configuración geométrica, o si está en su estado natural, siempre se debe tomar alguna medida contra la protección de erosión, ¿no? Porque si no, puede suceder lo que mostramos en estas fotografías, ¿no? Con la lluvia, con el viento, comienza a erosionarse y comienzan a haber pequeños deslizamientos que, dependiendo, obviamente, las características del material del sector, posteriormente podrían producir una falla en todo el sector, ¿no? Entonces, la idea es, ya no estamos hablando de reforzar, no de colocar geomallas en la parte interior, estamos hablando de taludes geotécnicamente estables que justamente ya solamente necesitan esta protección de erosión para garantizar su vida útil por muchos, muchos años, ¿no? Y es algo que también sucede mucho en los diferentes proyectos. Entonces, si, como comentaba, no se realiza esa adecuada protección de erosión, vamos a tener estos problemas de pérdidas de material o pequeños deslizamientos, ¿no? Por lo tanto, algunas de las alternativas, tenemos muchas más, pero las que generalmente utilizamos para la protección de erosión en taludes, es el manto de control de erosión biodegradable, que se observa en esta fotografía, es el manto de coco, que proporciona la protección contra la erosión y ayuda al establecimiento de la revegetación hasta 36 meses. Tenemos también otro producto, que es el manto de control de erosión permanente, pero este generalmente lo utilizamos en el occidente del país, en lugares donde la vegetación del talud
no es muy probable. Entonces, como la vegetación no crece, nosotros utilizamos este manto sintético que dura muchos, muchos años más que el manto de control de erosión biodegradable, ¿no? Pero es la solución que nosotros generalmente adoptamos en el occidente del país, La Paz, Oruro, Potosí, porque la vegetación no crece, ¿no? En Santa Cruz, generalmente nosotros utilizamos el manto de control de erosión biodegradable de coco, ¿no? Y posteriormente también un material muy versátil que nosotros tenemos, que son las geoceldas, y vamos a ver unas fotografías más adelante. Estas se pueden colocar sobre el talud y se rellenan justamente con cualquier tipo de material, ya puede ser material vegetal, suelo cemento, hormigón, material granular, y de esa forma también, como se observa en la fotografía, se protege el talud, ¿no? La idea es proteger el talud durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, también se pueden colocar semillas en la geocelda y crece justamente la vegetación, ¿no? Probablemente muchos conozcan los mantos de control de erosión. Justamente la función principal es proteger a los taludes de los efectos naturales como la lluvia o el viento, ¿no? Y dependiendo del clima, la inclinación del talud, el tipo de suelo, se permite revegetar dichos sectores, ¿no? Siempre mitigando la posible falla superficial por la erosión, ¿no? Y según el tiempo de degradación, existen dos tipos de mantos de control de erosión. Los biodegradables, que son el de coco, que como comenté dura de 3 a 4 años y posteriormente ese material comienza a degradarse por los rayos ultravioleta, o los permanentes, que duran muchos años más, de unos 15 a 20 años, que son los sintéticos, ¿no? Que nosotros generalmente utilizamos en el occidente del país. Los biodegradables, que probablemente sean los que más les interesan por la ubicación eh, de sus diferentes obras, eh, presentan una vida útil, como comentaba, de 36 meses, 3, 4 años, y se utiliza en lugares donde existe la posibilidad de que la vegetación crezca y posteriormente esta haga el control de la erosión permanente, ¿no? Se pueden colocar semillas antes de colocar el manto para acelerar el proceso de empradización. También si existen cursos de agua con ciertos valores de velocidades se puede utilizar, y también para inclinaciones de taludes de unos 45 hasta 70 grados, ¿no? Y esto se evidencia en esta fotografía, en la carretera Cruce Castillo y Sinuta. Se puede observar este talud completamente erosionado, ¿no? Por el agua, y ya podía ocasionar problemas justamente en la carretera. Entonces se decidió justamente protegerlo contra la erosión, ¿no? Y utilizar el manto de control de erosión de coco. Estas son otras fotografías de la erosión que causaba justamente el agua en el sector. Entonces, lo primero que se hace es, no se puede observar en la fotografía, pero aquí tenemos una maquinaria que lo primero que se hace es peinar el talud, ¿no? Para tener una superficie regular. Y aquí en obra decidieron colocar plantines antes de utilizar el manto de control de erosión de coco, ¿no? Entonces, posterior a los plantines, se colocó el manto de control de erosión, que igualmente viene en forma de rollos y se coloca con un pequeño traslape, uno al lado de otro. El colocado es mediante estacas en el talud, y de esa forma podemos ver a la persona con la línea de vida, colocando las estacas en el patrón de grapas recomendado. Todo ese patrón, toda la parte técnica, nosotros también podemos ayudarles. Y de esa forma se llega a realizar la cobertura de todo este talud, ¿no? Afectado por la erosión, ¿no? Y ya se observa que a los pocos días esos plantines también ya comienzan a pasar el manto de control de erosión de coco, y la vegetación va a crecer en muy poco tiempo, realizando también ya la protección final de este talud por muchos, muchos años, ¿no? También es adecuado siempre para temas de control de erosión realizar cunetas y ese control de aguas también, ¿no? Como dato también tenemos el manto de control de erosión permanente. Este lo utilizamos mucho en el occidente del país o en sectores donde no puede crecer la vegetación. Y bueno, en esta planchada hemos utilizado los dos diferentes materiales o mantos de control de erosión, ¿no? Inicialmente tenemos el manto de coco, que es este café, que se colocó en ciertos sectores. Aquí observamos algunas fotografías adicionales. Esas son las grapas que se colocan cada cierta distancia
cierta cantidad por metro cuadrado dependiendo de la inclinación del talud y del tipo de suelo. Y de esa forma se recubre el talud con el manto de control de erosión de coco, se puede observar. Y también nosotros utilizamos en otro sector el manto de control de erosión permanente. Incluso por la presencia de árboles se puede observar que se pueden realizar perforaciones para no cortar el árbol, porque obviamente este árbol también nos brinda una seguridad, una estabilidad adicional. Entonces se pueden hacer esas perforaciones, bueno, los detalles constructivos en las zanjas. Nosotros les brindamos toda esa parte constructiva y se observa ya en la parte inferior de la planchada la protección de erosión con manto de control de erosión permanente, el verde, y en la parte superior los taludes de corte se utilizaron también el manto de control de erosión biodegradable, ¿no? Entonces, dependiendo la importancia de la estructura, la ubicación, nosotros también podemos recomendar la utilización de cualquiera de esos productos, ¿no? Y también, finalmente, les presentamos las geoceldas para el control de erosión. Esta geocelda es un producto muy versátil. Eh, es un producto también novedoso, que nosotros lo adquirimos de Grupo TDM Perú. Se fabrica en Perú, por lo tanto, es un producto de una muy buena calidad y al estar tan cerca también el tiempo de entrega es mucho, mucho más rápido, ¿no? Entonces, básicamente, TecWeb, la geocelda, es un producto de confinamiento celular. Está compuesto de bandas de polietileno texturadas e indentadas y perforadas, justamente, todo con el objetivo de trabar el material granular con sus perforaciones, y es indentado, tiene esa textura para trabar el material fino, ¿no? Es la razón por la que podemos utilizar cualquier tipo de suelo, concreto, mortero, suelo cemento, topsoil u otro tipo de materiales empleados en las obras civiles, ¿no? Y las aplicaciones de la geocelda son muchas, ¿no? Sirve para protecciones de canales, defensas ribereñas, soportes de carga, contención de suelos, cierre de minas, rellenos sanitarios. En esta parte vamos a ver solamente el control de erosión, ¿no? Y dependiendo la inclinación del talud y el tipo de suelo, la geocelda tiene ciertas alturas y cierta apertura en las celdas, ¿no? Y también se coloca con ciertos materiales. Pues esta es la fotografía que quería mostrarles. De esta forma se genera la protección de erosión con geoceldas que se colocan directamente sobre el talud y incluso pueden ser rellenadas con material vegetal y, y semillas. Lo que hace la celda es retiene el material que se coloca dentro de ella y hace muy difícil su extracción, ¿no? Entonces se resiste mucho al cizallamiento y de esa forma también se genera un pequeño microclima donde permite el crecimiento de la vegetación cuando utilizamos un material vegetal. Y una ventaja adicional de las geoceldas respecto a los mantos de control de erosión es de que podemos observar de que este es un talud muy empinado de unos 70, 75 grados, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar a recurrir taludes incluso de 90 grados a protegerlos de la erosión con este tipo de productos, cosa que en los mantos a veces se necesita una gran cantidad de estacas o técnicamente no es factible, ¿no? Entonces, con estos tres productos nosotros podemos ofrecerles una solución justamente para los diferentes casos que ustedes tengan en obra para la protección de erosión, justamente, ¿no? Bueno, este es un tema minero, se puede observar que las geoceldas también se pueden rellenar con material granular, pero a veces para eso se coloca un geotextil en la parte inferior, ¿no? Ya dependiendo del caso, esto es en Brasil, esta es una defensa ribereña, se coloca la geocelda en todo este talud y pueden observar de que aquí está la mezcladora y aquí se utilizó un suelo cemento justamente, ¿no? Para realizar la protección ribereña, ¿no? Entonces, esta es una alternativa incluso a las estructuras de hormigón armado, ya no necesitamos colocar fierro ni encofrados. Con la geocelda el trabajo es mucho más rápido, y tampoco necesita una mano de obra muy especializada, ¿no? Incluso por temas de supresión, si es que existe, podemos colocar barbacanas, ¿no? Si es necesario, si no, no se las coloca, ¿no? Aquí quería presentarles unas fotografías finales también del campo Caigua, donde nosotros realizamos la protección de todo este talud, que vamos a ver a continuación con geoceldas. En la parte superior, también dependiendo de la inclinación y el tipo de suelo, se ancla con estacas, podemos observar, y posteriormente comenzamos a estirar los diferentes paneles, ¿no? Y la geocelda igual viene en forma de paneles, ¿no? Es decir, este es un panel, aquí al lado viene otro panel, entonces lo que se hace
se une en ciertos sectores de los paneles, no hay un traslape, y de esa forma se garantiza que todo trabaje conjuntamente, ¿no? Como se observa en la fotografía, ¿no? Parece un solo material, ¿no? Esta es una fotografía del frente del talud que se quiere justamente revegetar y posteriormente se rellena el material y, bueno, lamentablemente esta fotografía es un poco pequeña, pero se puede observar el talud completamente revegetado, ¿no? Igual toda esta parte de la derecha donde estamos parados. Entonces, es otra alternativa que queríamos presentarles y que se adecua mucho justamente a los requerimientos del sector, ¿no? Ven que no necesitamos materiales especiales ni mano de obra especializada, ¿no? Pueden seguir enviando sus correos y también si tienen alguna consulta de estos productos de control de erosión, también la pueden efectuar sin ningún problema o de los ulteriores sistemas. Esta es otra de las pausas que nosotros organizamos para justamente ver este tema de las consultas, ¿no? Pero si no tenemos consultas adicionales, podríamos pasar a, eh, a poder ver un poco más este tema de geoceldas que queríamos darles algunas soluciones adicionales, ¿no? Como, como vimos, nosotros con la geocelda podemos hacer el control de erosión, ¿no? Pero también podemos hacer coberturas de cierre, de rellenos sanitarios, canales, defensas ribereñas, reservorios, muros de contención. Y bueno, también la parte de caminos y vías, que es otra alternativa a las geomallas triaxiales, ¿no? Cuando tenemos subrasantes muy blandas. Como les decía, esta geocelda es fabricada por el grupo TDM Perú. Un segundo, voy a ver si es un... No, seguimos recibiendo los correos, muchas gracias. Si tienen alguna consulta también la efectúan en cualquier momento, eso lo pueden recordarlo. Y como comentaba, se fabrican en la planta de Grupo TDM Perú, es el fabricante de este tipo de productos en Lima, Perú, justamente, ¿no? Y es un producto con resinas de alta calidad de polietileno, ¿no? Y cumple con todos los estándares americanos, ¿no? Es un producto de muy, muy alta performance. Posteriormente, también, como decía, la geocelda está fabricada con altos estándares en geosintéticos y aquí presentan otras ventajas y requerimientos del laboratorio de TDM y que cumplimos las especificaciones del GSI, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Que es el Instituto de Geosintéticos. Obviamente se presentan y esto también de las geomallas tensas, ¿no? Siempre los certificados de calidad, 9001 y los ISOs, ¿no? Y esto ya para su conocimiento, como comentábamos, ya no vamos a ver el tema de control de erosión que lo vimos anteriormente, para el cierre de rellenos sanitarios y de minas, generalmente para los taludes se propone también utilizar una geocelda, además de otros geosintéticos. Pueden ver que aquí hay un geotextil, un tensor, y a veces se necesitan otro tipo de productos, pero con la geocelda nosotros podemos trabar y contener el material de relleno en los taludes y de esa forma generar una superficie más estable y que no tienda a justamente caerse por la inclinación del mismo, ¿no? Es una solución muy adecuada en rellenos sanitarios. Aquí se presenta justamente la sección transversal anterior, donde aquí se puede observar el geotextil no tejido, que aquí es separador. Aquí la función del geotextil es separar, como decíamos, ¿no? Posteriormente se observa una geomalla biaxial y la geocelda, ¿no? Y ya estamos justamente dispuestos a colocar el material de relleno, que aquí se lo coloca. Y posteriormente se tapa todo el relleno sanitario y, claro, depende del lugar, puede crecer y se genera este paramento verde, este fondo de pantalla de Windows, que, que igualmente aquí se puede observar la forma de la geocelda, ¿no? Pero después se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, la geocelda sirve también para el cierre de rellenos sanitarios o de minas, para el tema de canales también. Yo creo que puede ser una alternativa muy, muy importante para ustedes.
versus el hormigón armado, porque ya no necesitamos fierro, ni la madera de construcción, ni la mano de obra especializada, ¿no? Esta es una sección transversal. Lo que nosotros planteamos es, bueno, la excavación se la debe realizar y perfilar de la manera adecuada, como siempre se hace, pero posteriormente se prepara la geocelda, como se puede observar en esta siguiente fotografía, ¿no? Y después se expande la geocelda transversal al canal, ¿no? Y esto nosotros lo hacemos varias veces, ¿no? Este es un paño de geocelda, este es otro paño de geocelda y la unimos, como anteriormente ya había comentado, ¿no? Con una engrampadora neumática, como se observa en este sector, ¿no? El engrampado. Se unen las diferentes uniones con 3, 4 grapas galvanizadas, con lo que sea necesario dependiendo de la altura de la geocelda, y posteriormente ya se comienza a realizar el vertido del hormigón simple. Puede ser incluso un hormigón pobre, dependiendo la funcionalidad de este canal, ¿no? Entonces, se puede observar de que, bueno, primero rellenamos la base y luego las paredes, es lo recomendable. Y de esa forma nosotros realizamos un trabajo mucho más rápido y podemos conformar este canal, construir este canal sin la necesidad de utilizar fierros de construcción ni encofrados, ¿no? La geocelda hace todo, como pueden observar. Incluso también, como ya habíamos mencionado anteriormente, se puede utilizar barbacanas si es necesario, ¿no? Si no es necesario, no. Y esa es la forma tradicional con la que nosotros trabajamos. Hemos realizado ya muchas propuestas en este tema de canales con geoceldas, que es algo muy, muy novedoso y yo creo que va a tomar mucha importancia en unos años, ¿no? Igualmente, si no es hormigón pobre o hormigón simple, también se puede realizar un lanzado con el paramento con hormigón lanzado, o shotcrete, como se observa en la fotografía, ¿no? Y no se necesita un equipo, aquí estas dos personas lo están viendo, el que trabaja prácticamente es este, ¿no? Entonces, se ahorra mucho la mano de obra y el acabado también es muy bueno, ¿no? Entonces se puede observar cómo poco a poco se avanza, la geocelda está colocada sobre el talud, aquí seguramente se colocaron estacas en ciertos sectores, y sin ningún problema nosotros ya tenemos un paramento adecuado, ¿no? Como se observa en las diferentes fotografías para conformar el canal, ¿no? Como digo, nosotros definimos el material del paramento también dependiendo la importancia del canal, si puede haber cierta permeabilidad o no, y con eso nosotros también podemos darles mayores recomendaciones, ¿no? Y aquí están las diferentes fotografías y este es el canal en servicio, ¿no? Justamente. También no siempre el canal tiene que tener un paramento de hormigón armado, perdón, de hormigón simple o hormigón lanzado. Aquí se observa un canal, la geocelda ya completamente colocada, con las diferentes estacas. Y este es un canal vegetado, entonces se utilizó un material, un suelo que posteriormente pueda crecer la vegetación en el sector, ¿no? Y de esa forma este es el acabado. Eh, Tranquilamente uno pensaría que no existe la geocelda, pero se puede conformar también este tipo de estructuras. La geocelda sirve como base, ¿no? Y como yo comentaba, es muy difícil que el material de la geocelda salga extraído. Entonces, por eso justamente para el tema de canales es muy, muy beneficioso por el tema de arrastre y para garantizar una mejor vida útil, ¿no? Para el tema de defensas ribereñas igualmente, ¿no? Anteriormente hablamos de los geoconchones Tritón, pero también aquí quería presentarles que con la geocelda, obviamente conociendo el caudal, velocidades y datos del río, nosotros podemos siempre plantear una alternativa, ¿no? Aquí se coloca un geotextil en la parte inferior, posteriormente a la geocelda, y directamente se la vacía, ¿no? Esta fotografía, como pueden observar, es de diciembre, es del año 2010, hace 10 años, 11 años, y esta fotografía es del año 2018, ¿no? Entonces la defensa ribereña se comporta muy bien y de esa forma nosotros podemos garantizar una solución muy factible y que probablemente sea más económica a otras, ¿no? Y más duradera también, ¿no? Aquí prácticamente a la geocelda no se le hace ningún tipo de mantenimiento. Lo mismo, ¿no? Se puede utilizar hormigón vaciado en sitio
o el suelo cemento que habíamos presentado anteriormente, ¿no? Esto en Chile también, la geocelda también, una ventaja adicional es de que es muy flexible, entonces se adopta y se adapta a las diferentes formas de los taludes que queremos proteger, ¿no? Entonces, posteriormente aquí se utiliza un suelo cemento para el vaciado y salió muy bien, ¿no? Para el tema de reservorios, igual nosotros, bueno, para reservorios, para impermeabilizar, lo recomendable, como vimos al inicio de la presentación, es una geomembrana, ¿no? Es el único material, el único geosintético que impermeabiliza. Pero por temas de mantenimiento y protección adicional, tal vez por la importancia de este reservorio, se decidió también colocar una geocelda para brindar esa protección adicional y evitar que esta geomembrana se perfore en algún momento y se pierda la impermeabilidad del tanque, ¿no? Entonces se decidió colocar geoceldas y, bueno, observar que con esta maquinaria se realiza el vaciado de la geocelda justamente en el sector, ¿no? Bueno, probablemente el video se ve un poco cortado, pero el vaciado igual es muy sencillo, como se puede observar en la geocelda, y posteriormente se perfila todo el hormigón para dejar un acabado perfecto, ¿no? Esta es la forma constructiva con mixer o este tipo de equipos. También se puede hacer a mano sin ningún problema. Entonces, queríamos presentarles justamente estas alternativas para que sean y puedan poder plantearlas en sus futuros proyectos o utilizarlas, ¿no? Recuerden que cualquier consulta también pueden efectuarla en cualquier momento, si es que tienen alguna duda. Y por último, bueno, quería presentarles, sé que es mucha información la que estamos viendo en este momento, pero justamente el objetivo de esta reunión, es una presentación introductoria de todas las aplicaciones, ¿no?, que podemos ayudarles. Y vieron, ¿no?, que inicialmente hablábamos de carreteras, rehabilitaciones de pavimentos, protección de erosión, defensas ribereñas, protección de ríos y canales, vimos el tema de geoceldas para coberturas de rellenos sanitarios, canales. Y por último, queríamos también presentarles este producto, son las geomembranas que nosotros también trabajamos, que también son del grupo de DM de Perú. Y, y algo de la experiencia y el tipo de producto que nosotros utilizamos, que yo sé que también se utilizan estos productos en muchos reservorios, en vertederos, incluso en atajados, todo con el objetivo de impermeabilizar, ¿no? No solamente agua, se utilizan también en rellenos sanitarios, incluso las geomembranas, ¿no? Y nosotros, como en el caso de las geoceldas, también estas son geomembranas que siguen estándares americanos, son un producto de muy, muy buena calidad y podemos presentar geomembranas lisas, como se observa en la fotografía, geomembranas texturadas por una cara, por dos caras, dependiendo de la funcionalidad del proyecto. Si queremos generar una mejor adherencia con el material de relleno existente, o también si queremos generar una superficie de mantenimiento, para eso se utiliza esta superficie texturada de las geomembranas. Tenemos en los diferentes espesores, cumplimos también todo las especificaciones del Instituto de Geosintéticos, las normas ACTM. Nosotros podemos pasarle nuestras fichas técnicas, tenemos un producto de calidad que cumple todo lo necesario. Y en Lima, justamente la capacidad son 12.000 toneladas por año, ¿no?, de la fabricación de geomembranas, ¿no? Y los espesores van desde los 0.4 milímetros a los 3 milímetros, ¿no? Generalmente nosotros tenemos en stock desde los 0.75 a 1.5 milímetros, pero podemos proveer estos espesores sin ningún problema, ¿no? El ancho de la geomembrana es de 7.01 metros y puede llegar, según pedidos especiales, hasta 8.50 metros, ¿no? Y las resinas, ¿no? La geomembrana que generalmente se utiliza en los diferentes proyectos es la de polietileno de alta densidad, ¿no? Pero también nosotros podemos ofrecerles polietileno de baja densidad o incluso de polipropileno, ¿no? Y siempre seguimos los estándares americanos, ¿no? El GM13, GM17, GM18, ¿no? Entonces, nosotros siéntanse confiados que podemos ofrecerles un muy buen producto, también a un muy buen precio. Jimena creo que está en la presentación y también si anotan mi correo, voy a pasar el de Jimena también más adelante, pueden pedirnos una cotización sin ningún compromiso. Nosotros podemos pasarles ese dato para que conozcan justamente
el precio por metro cuadrado y las dimensiones y características adicionales de las geomembranas, ¿no? Y bueno, las soluciones con geomembranas, como vamos a ver a continuación, estas son algunas fotografías del Grupo TDM Perú, y finalmente vamos a poner las nuestras. Se pueden utilizar en reservorios, para temas mineros, en diferentes lagunas, para rellenos sanitarios, coberturas de rellenos sanitarios. También algo que es importante mencionar, como podemos ver en esta diapositiva, es de que la geomembrana puede tener diferentes colores. Ya sea para el tema de estas lagunas, puede tener un color blanco, un color celeste, y esto es algo estético, ¿no? También puede tener un color rojo de seguridad, y dependiendo, nosotros podemos hacer justamente este tipo adicional, no siempre es negra, ¿no? Entonces, esto también es algo muy beneficioso, ¿no? Y se puede realizar la impermeabilización de estructuras y de diferentes eh, reservorios también, dependiendo de la funcionalidad, ¿no? No siempre tienen que retener agua, a veces son lodos o otro tipo de elementos, ¿no? Estas son fotografías también de La Paz que realizamos el año pasado, el relleno, la cobertura del relleno de Alpacoma. Se puede observar el área, aquí están las personas levantando los brazos. Eh, el gran área que se realizó la impermeabilización eran como 170.000 metros cuadrados de este sector, que se utilizó geomembrana de 1 milímetro y de 0,75 milímetros. Aquí se observan las diferentes taludes y todo el sector impermeabilizado, incluso no alcanza en la fotografía. Este fue un trabajo muy grande, y nosotros también en este caso tenemos un personal técnico que puede realizar también la instalación, ¿no? Entonces algo beneficioso también, ¿no? Y aquí presentamos otras fotos, ¿no? Ya de estructuras de un depósito de residuo minero en Huayna Potosí, o incluso también estas fotografías recientes, ¿no? De una obra que en este momento se está haciendo, que es un vertedero en Yapacaní, ¿no? Entonces se coloca la membrana, y nosotros seguimos los estándares de calidad y controles de calidad necesarios para garantizar justamente la impermeabilidad de la estructura, ¿no? Y este es uno de los reservorios, de los tantos reservorios del vertedero, que ya estaría casi terminado, ¿no? Entonces, bueno, últimamente mencionar por última vez que podrían, si gustan, hacer alguna consulta en este momento. Esta es la última pausa. Ya realizamos la presentación de todas las soluciones y productos que queríamos mostrar el día de hoy. No queríamos hacer tampoco la charla más extensa para cansarlos. Y nuevamente mencionarles, ¿no? Justamente aquí está mi correo, pueden anotarlo para cualquier consulta técnica, estamos para ayudarlos. Y en este momento en la reunión también está nuestra gestora comercial para el oriente del país, que es Jimena Grock. Aquí está su número telefónico, y pueden también anotarlo si requieren alguna consulta respecto de cotizaciones. Y justamente la idea de esta presentación es mostrarles las diferentes soluciones que nosotros podemos ayudarlos, y siempre ser su ayuda y brindar ese asesoramiento técnico, como comentaba, sin compromiso, inicialmente, para poder ser una alternativa en sus diferentes proyectos, ¿no? Entonces, queríamos agradecerles por su tiempo, por la predisposición, y quedamos justamente a la orden, y prestos para poder ayudarlos en cualquier momento, ¿no? Más bien, muchas gracias. Y si no tienen alguna consulta, o podríamos justamente terminar ya la presentación. Bueno, igual Jimena colocó en el chat los correos para que lo puedan anotar, lo puedan copiar, y número celular de Jimena y también de la oficina en Santa Cruz. Eh, y bueno, muchas gracias por el tiempo, y quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias, ingeniero Eduardo. Nuevamente agradecer a Andecruz y bueno, a cada uno de los municipios participantes. También si desean activar algún micrófono, podríamos hacer la consulta también de manera audible, si desean, estimados ingenieros. Sí, tendríamos unos 10 minutitos si es que alguien tiene alguna consulta,
Y bueno, podemos esperar un momento y a ver, podríamos ver el chat. Seguimos pasando con los correos. Pero si no es el caso, agradecerles también mucho por su tiempo. Así es. Y por favor, a las personas que todavía no colocaron su correo electrónico o datos en el chat, les pediría que puedan hacerlo para que la información compartida en esta presentación se las haga llegar a su correo electrónico. Hubo una consulta acerca de la grabación. Hice la consulta respectiva al ingeniero de Amdecruz. Creo que no se ha grabado, por lo que veo en la pantalla, la presentación, pero una vez que me confirmen les respondería. Pero de igual manera, volverles a recalcar que la información se les enviaría de manera digital a sus correos electrónicos con todas las soluciones que el ingeniero Eduardo ha presentado el día de hoy. Sí, Jimena, efectivamente podríamos enviar unos catálogos donde existe esta información, fotografías e incluso información adicional de las diferentes aplicaciones, ¿no? Y si algún ingeniero, alguna persona quiere más detalles de cierta aplicación o cierta solución, también podemos enviarles, ¿no? Perfecto, entonces les agradecemos por sus correos, por el tiempo y recuerden que estamos justamente para ayudarlos en sus diferentes proyectos. Sí, nuevamente agradecer a Amdecruz, a la licenciada María Cristina Vizcarra, directora ejecutiva, al presidente Moisés Fanor por el espacio y por dedicar el tiempo a este tipo de charlas técnicas. Perfecto, entonces vamos a enviar la información a los correos que nos brindaron en el chat de la reunión Zoom y estamos en contacto. Creo que no hay consultas, entonces podemos justamente ya terminar la reunión, Jimena. Muchísimas gracias, ingeniero Eduardo, y bueno, nuevamente agradecer a todos los participantes, a Amdecruz, y esperando un nuevo contacto para este tipo de espacios y las consultas y las respuestas a los correos que nos han hecho llegar. Muchas gracias. Buenos días, disculpe. Sí. Buenas, sí. Buenos días, ingeniero Ciro. Adelante. Una consulta, de esa charla, ¿será que nos la podría enviar la grabación? ¿Se podría o no se podría? Justamente eso mencionaba. Por lo que veo en la pantalla, no sé si se ha grabado. Voy a consultar con el ingeniero de sistemas de Amdecruz, porque es mediante la cuenta de la institución, y le enviaría su correo la respuesta si ha habido la grabación o no. Pero de todas maneras, como aclaramos, toda la información, tanto en catálogos y de manera digital, se va a enviar a los correos electrónicos que nos han hecho llegar mediante el chat. Y si alguno todavía no colocó el correo electrónico, por favor hacerlo para que podamos enviar la información. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la consulta. Fernando, ¿cómo le va? Perfecto. Perfecto, ingeniero Fernando, muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias. Perfecto, entonces ya habiendo absuelto el tema del video, quedamos también agradecidos por el tiempo y les enviaremos la información prometida. Saludos a todos. Hasta luego.
Hasta luego y gracias a todos.